auspicio del Grupo Digama. Bien, bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jorge. Esta semana, Carlos, vamos a hablar, justamente estábamos hablando hace unos minutos, sobre el tema de la reconstrucción. Lamentablemente en el Perú a veces, en algunos temas, no en todos, pero a veces somos un poco desorganizados y podemos ver pues las ciudades cómo se construyen a veces desorganizadamente. Pero justamente la idea del programa es ampliar o abrir este debate, ¿no?, sobre cómo debe ser esta reconstrucción, ¿no? Entonces Leopoldo Monzón, que es presidente de Prodesmin, quiere hablarnos un poco sobre las ciudades satélites, ¿no? Es un tema sumamente interesante, la geomática, el ordenamiento territorial, el saneamiento, todo lo que se requiere para que en un espacio, en un conjunto de personas puedan tener todos los servicios. Es un reto muy grande, ya que hace muchos años no se ha llevado a cabo ningún modelo de desarrollo de ciudades satélites en nuestro país. Así es. Como bien dice Carlos, el tema de la reconstrucción es un tema ancla en este momento. Y vamos a seguir invitando personas que tienen esa forma de ver las cosas, digamos, más ordenadamente. Hablábamos también hace unas semanas sobre que no es tiempo de políticos, sino es tiempo de los ingenieros, de los arquitectos, de los técnicos, ¿no? Porque muchas veces se politiza, vienen los políticos y empiezan a hablar que esto se debe construir de esta manera y no sé qué. Por favor, acá los técnicos son los que tienen que hablar, ¿no? Hay un gran tema. Tenemos propuestas para la reconstrucción, la prioridad, el tema de recursos. Hoy día no sabemos si son 9.000 millones, 3.000 millones. Distintos actores del gobierno central tienen opiniones distintas. Tenemos que manejar un solo discurso y eso tiene que manejarse a través no del ex post, sino tratando de buscar justamente tener los presupuestos adecuados y saber de dónde sacarlos. Así es. Bien, tras la pausa entonces venimos con Leopoldo Monzón. El Grupo Digama organiza ExpoArcon 2017, el encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de infraestructura, desarrollo inmobiliario, arquitectura e ingeniería, presidido por el ingeniero Ismael Benavides, feria donde las empresas proveedoras de bienes y servicios lograrán concretar relaciones comerciales con sus compradores en construcción y así formar parte de la reactivación en ese sector que se dará desde este año. En esta nueva edición nos renovamos para convertirnos en la feria de la construcción más importante en el Perú, porque contaremos con una gran zona de exhibición de bienes y servicios, el Club del Constructor, dirigidos a técnicos y maestros de obras, y la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, espacio que reunirá a ejecutivos de constructoras y estudios de arquitectura y compañías proveedoras para intercambiar información que permita un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de infraestructura en el Perú. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, ExpoArcon 2017, del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el presidente de Prodesmin, Leopoldo Monzón. Leopoldo, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Ok. Leopoldo, acá en nuestro programa Perú Construye siempre estamos tratando de abrir el debate sobre la reconstrucción. Es un tema que consideramos que es muy importante hoy en día porque digamos que no tenemos muy buenas experiencias en el Perú sobre la organización para poder construir bien y ordenadamente, ¿no? He visto algunas declaraciones tuyas sobre el tema de las ciudades satélite, ¿no? ¿Puedes explicar un poco, para que puedan entender nuestros televidentes, el concepto de ciudades satélite? A ver, todos sabemos lo que hemos vivido en los últimos días con respecto a los desastres naturales, básicamente por inundaciones o huaicos. Entonces, es urgente y yo creo que ya tenemos un consenso en todas las fuerzas del país en que hay que hacer un trabajo de mover a un grupo importante de personas que viven junto a lechos de río y que son donde se han generado todos los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿y eso por qué se ha dado? Es porque ha habido un desorden anteriormente con respecto a la ubicación de la gente para habitar. O sea, el río parece mentira, pero provee todos los servicios que alguien pueda pretender en un inicio cuando toma una vivienda inicialmente. Más aún en una ciudad desértica como la nuestra. En una ciudad desértica como la nuestra y todas las ciudades desérticas que están de aquí hacia el norte del país, ¿no?
Entonces, la gente tiene el agua a la mano, que es el río que le da el agua, pero también tienen cómo desechar el agua, que es el mismo río que les permite desechar el agua, y tiene un empleo. Hay mucha gente que en este evento tú has visto que está asociado a que yo tengo una actividad de lavacarros en Cupiche. Entonces ahí hay un servicio que ellos dan y hay un mercado y hay una generación de ingresos que ellos tienen. Entonces se forma un círculo vicioso con respecto a esto. Pero eso implica que no hay ordenamiento territorial. Claro, después vamos a ver las consecuencias de esto. Entonces ellos habitan al costado y las autoridades en general, porque han sido las autoridades en general, comienzan a dotarlos de servicios. Comienzas a darle luz, comienzas a darle agua potable y casi siempre las carreteras están siguiendo los lechos de los ríos en forma paralela. Entonces tienen todos los accesos de infraestructura que tú puedes imaginar y además tienen un empleo y además tienen dónde vivir. Ahora, el daño que le hacen al ambiente es tremendo, las circunstancias, la habitabilidad en esas zonas, mira las consecuencias que pueden traer y que ahora las estamos viendo. Entonces, ante este hecho, nos preguntamos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es porque tenemos dos problemas de fondo. No tenemos ciudades catastradas adecuadamente. O sea, realmente el país todavía no sabe quién vive en qué sitio y en qué condiciones. Entonces, ahora lo estamos viendo y lo estamos palpando día a día. O sea, al conteo exacto de cuántas personas han sido damnificadas por este evento, todavía no podemos tener un número exacto porque no tenemos un catastro correcto con respecto ¿Eso significa a esto? que el Registro Predial Urbano, COFOPRI, no han hecho su labor? Porque entendemos que eso estaba trabajado. Tenemos lo que se llama el catastro urbano y el catastro rural. El P. El COFOPRI maneja la parte rural. Y hay el catastro urbano, que debe manejarlo cada municipio. Pero muy pocos municipios del Perú tienen un catastro adecuado. Entonces, sin catastro adecuado, ¿cómo planificas? No tienes base para planificación. Entonces, lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo. Primero, en tener un catastro sólido, en planificar. Y luego la consecuencia de esto es lo que nosotros decíamos eran las ciudades satélites. Justamente ese tema tiene que ver con los espacios que requerimos. Hablar de una ciudad satélite exige un espacio que esté ubicado en una zona donde la tierra esté por lo menos titulada, le pertenezca al Estado, tenga una serie de accesos y sea viable. Tú has planteado ciudades satélites y por dar un ejemplo, Lima, no vamos a extrapolarnos en otras partes del país, pero Lima tiene muy pocos espacios para ello. ¿Cuáles son las propuestas de ubicación de una ciudad satélite? Esta es una muy buena pregunta. Lima es, creo, es lo que nos puede dar una respuesta más mediata a una respuesta del resto del país. Lima es lo más complejo, pero hay también mitos con respecto a Lima, ¿no? Sí hay áreas en Lima. Acordémonos que Bienes Nacionales tiene a través de todo el país casi 1,5 millones de hectáreas que están manejados en sus manos y que hay un trabajo por hacer, es identificarlas, ubicarlas geográficamente y saber dónde están. Y el otro tema es, estábamos estudiando la cuenca del Rímac, desde la zona de Chosica en la intersección con Santulalia hasta las zonas bajas en la intersección con el famoso Guaycoloro, donde se han generado. Y para sorpresa nuestra hemos encontrado 4 áreas que están en promedio entre 200 y 250 hectáreas que pueden ser consideradas en este proceso de ciudades satélites. ¿En qué distrito? Están, te digo, entre la franja que va de San Juan del Lurigancho hasta el Lurigancho, que es Chosica mismo, ¿no? En la paralela con el distrito de Ate, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 zonas y si contamos con 800 hectáreas podemos trasladar ahí a unas 25.000 a 30.000 familias. Leopoldo, el concepto de ciudades satélites, lo que tenemos entendido es que las ciudades satélites son ciudades que tienen casi todo adentro, ¿no? ¿Puedes ampliarnos un poco ese concepto? Sí, claro. Satélites
y además ecológicamente sostenibles. Ese es el secreto, ¿no? El secreto es, lo que pasa es, ¿cómo le dices a una persona que se mueva sin los servicios adecuados? Anteriormente, cuando han habido eventos de este tipo, tú dices, vamos a trasladar a las personas de sitio, pero si no tienen los servicios, entonces es indispensable tener agua y desagüe. Entonces ahora hay mecanismos cómo hacerlo. O sea, tú sabes que ahora tú puedes tener cada casa con tu biodigestor conectado a un sistema de red de agua con plantas de no gran tamaño. Además, las casas se alumbran a través de la energía solar. La franja del Perú es una de las zonas con más radiación solar del mundo, que van de Lima hacia Arequipa. Tenemos una ventaja con respecto a eso. Entonces luego tenemos los sistemas inteligentes, que quiere decir que todo está ubicado con seguridad y luego indispensable hacer vías de acceso a las redes principales, o sea, hacer viaductos que conecten estas ciudades. Además, alrededor de estas ciudades satélites tenemos que hacer parques industriales para generar empleo alrededor de esto, ¿no? Local, que no tengan que movilizarse para poder... que permitan como el crecimiento de ciudades en Canadá o en Europa, ¿no? En donde desarrollas una actividad industrial, Estados Unidos también, donde desarrollas una actividad industrial alrededor que genera que la gente también tenga un empleo y asociado a eso, pues obviamente educación y salud, ¿no? 250 hectáreas, ¿para cuánta gente puede dar un estudio de cabida? Y digamos, ¿qué inversión se requiere? ¿Y quién la tendría que hacer? A ver, hablemos sobre una base de... Hipotéticamente hablemos sobre una base de 20.000 familias que tienes que mover, que los puedes mover entre 400 y 600 hectáreas. Todo también tiene que ver la lógica que utilices, porque a veces el poblador que tiene una casa al costado del río quiere tener un lugar semejante, quiere decir un solo piso y todo eso, ¿no? Entonces eso hay que estudiarlo. O sea, no es tampoco de pasarlos a edificios donde no van a encontrar la complementación que pensaban tener antes. Entonces hay que estudiar esas cosas, ¿no? Pero número de personas son 20.000 familias, 100.000 familias, son más o menos 3.600 millones de soles. En un modelo piloto. ¿Y cómo se financia? Y te explico cómo se financia, porque no es tan complicado como parece. Mira, hoy día el Ministerio de Vivienda tiene los mecanismos de techo propio. Tú tienes ahí el manejo del bono del buen pagador. De 80.000 que financian 30%. El Ministerio del Ambiente tiene el manejo por servicios ambientales. Estamos pensando de que vamos a convertir en un círculo virtuoso el río Rímac a partir de esto, porque al deshabitar y al no tener toda esta acumulación de desechos que va a caer, residuos sólidos, vamos a tener ahí un pago por servicios ambientales. Eso puede sumar entre el 50 y el 60% de la inversión de la casa. Estado puro y duro. Y obviamente cuando te hablé de los 3.600 estaban todos los servicios colaterales ligados a eso. El resto tú financias con bajo interés, estoy hablándote entre 2 y 3% al año, pones un paquete hacia reactivador, hacia el mercado de construcción, y las personas tienen que pagar el diferencial, pero en 20 o 30 años. Entonces te va a salir no más de $150 mensuales a ese paquete en 30 años, y a tasas de interés que deben estar entre 2 y 3% al año, que puedes conseguir producto de esta emergencia, y tienes un punto del PBI que puedes manejar ahí con respecto a la reconstrucción. Ahora, multiplica esto por las diferentes zonas que tenemos. Claro, vulnerables. Entonces estamos hablando de algo importantísimo para el país, que se debate también en cómo crecer, ¿no? Alternativas interesantes, Jorge. Así es. Bueno, Leopoldo, muchas gracias por venir nuevamente. Vamos a invitarte para hablar también en nuestro otro programa, este es de construcción, pero también para hablar un poco de minería. Sí. Y me parece muy bien, te felicito por estar en el tema de la reconstrucción, que creo que es donde todos debemos estar ahora, porque de nada nos sirve volver a cometer los mismos errores y ver otra vez a la gente morir de esta manera, ¿no? Así que bienvenido al diálogo y a veces hasta el debate, ¿no? Gracias por la invitación. Proactividad. Okay. Muy bien. Sí, gracias. Ok, pausa y regresamos.
Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, a continuación acompáñenos al resumen de noticias del sector construcción de esta semana, gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. Reconstrucción dinamizará consumo interno e inversión. Obras por impuesto permitirá invertir más de 1.000 millones de soles en reconstrucción. Director ejecutivo de la reconstrucción, con cambios, tendrá rango de ministro. Colocaciones crediticias en marzo crecieron 37% con relación al mismo mes del 2016. Municipalidad Metropolitana de Lima inicia construcción de la Gran Vía. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Carlos, definitivamente lo que conversábamos con Leopoldo son planes interesantes los de ciudades satélites. Se ha tocado antes, me acuerdo, con el presidente del Instituto Nacional de la Construcción, Gastón Barúa, el tema de las ciudades satélites. Se ha desempolvado un poco este tema. Pero sobre todo importante el abrir el debate, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo entre los técnicos para abrir ese debate y que la decisión sea la mejor, ¿no? Lo importante es saber qué es primero, ¿no? ¿Cuál es la vocación que va a tener el gobierno en los próximos meses para comenzar a poner la pauta en el sistema de reconstrucción? Ciudades satélites es un paso segundo, porque lo primero es la recuperación de los servicios básicos, la segunda es plantear la reconstrucción de todo lo que se ha llevado la catástrofe natural y comenzar a planear el ordenamiento territorial. Esta ubicación de 250 hectáreas, 100.000 personas, 20.000 familias involucradas, 3.600 millones de soles, realmente no es mucho si hablamos costo-beneficio para la población, sobre todo con un financiamiento del Estado del 50-60%. Así es. Además, a veces cuando como país aspiramos a ser una potencia o por lo menos, perdón, un país desarrollado, ¿no? Aspiramos a ser un país desarrollado y viene la naturaleza y nos mete una cachetada de revés. ¿Cómo podemos ser un país desarrollado donde permitimos como gobierno, hablando como gobierno, que se viva ahí nomás de la ribera del río, sino es encima del río prácticamente? Eso es una cachetada de la naturaleza hacia que no somos todavía un país desarrollado y difícilmente lo podamos ser si es que no tomamos medidas drásticas, ¿no? Muchas veces el populismo nos lleva a dar títulos de propiedad en lugares que no se deberían construir, y eso es un mal complicado. Así es. Bien. Quería, por supuesto, tocar un tema importante. Viene nuestro evento Expo Arcón, justamente también para hablar de reconstrucción, y Alfredo tiene unos datos. Adelante, Alfredo, sobre este tema. Gracias, Jorge y Carlos. Expo Arcón desarrollará el Foro de Reconstrucción Nacional, que será el espacio más importante donde se reunirán los principales técnicos en urbanismo e ingeniería para analizar las obras que se ejecutarán para la recuperación y el desarrollo del Perú. Expo Arcón se realizará del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Tenemos nuestra revista Perú Construye, una revista especializada para el sector empresarial en lo que es construcción e infraestructura. Ofrece y publicita tus servicios en Perú Construye. Así es. Bueno, a nombre del Grupo Digama, muchas gracias por estar con nosotros tanto en nuestro programa Rumbo Minero como Perú Construye. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Gracias, amigos.